Las leyendas y los dichos populares hablan de ciertas apariciones fantasmales a las que tradicionalmente se les conoce como Dama Blanca o Dama de Blanco. En muchos países no faltan los testigos que afirman haber visto a una misteriosa mujer vestida con ropas blancas y espúreas, con un aspecto fantasmal, que aparece misteriosamente en determinados lugares y, como por arte de magia, se desvanece en el aire y se esfuma sin dejar rastro alguno. La leyenda de la Dama Blanca se asocia habitualmente a determinadas apariciones espectrales que tienen lugar en las carreteras en las que misteriosamente una mujer, joven y vestida de blanco, detiene a un vehículo haciendo autostop y tras subirse en él advierte al conductor de una curva peligrosa, haciendo incluso que éste detenga su marcha para luego desaparecer tras manifestar que en ese punto ella había fallecido en un accidente de tráfico. Sin embargo, y tras investigar muchos de ellos, hemos podido comprobar que ni hay tantas damas blancas como se dice, ni tantos casos corroborados que puedan concluir, sin lugar a dudas, a este tipo de apariciones espectrales. Es por ello por lo que la mayor parte de estos casos suelen estar relacionados con una leyenda popular, creando incluso un mito. Pero pese a esto, hemos de reconocer que algunos casos quedan todavía sin una explicación lógica aparente, dejando a un lado esta leyenda y formando parte de lo que conocemos como auténticos casos de apariciones fantasmales. Alejándonos de las carreteras, algunos lugares también recogen este tipo de apariciones extraordinarias en los que sus testigos aseguran haber podido ver al espectro de una mujer que a veces viste de blanco, otras de gris, otras de negro e incluso de color azul. El castillo de Berry Pomeroy es uno de estos lugares en los que tradicionalmente se conoce la leyenda de la aparición de una mujer de blanco y de otra de azul. Está ubicado en la parte sur del Reino Unido, en el condado de Devon y más concretamente en la pequeña aldea de Berry Pomeroy, muy cerca de la ciudad de Tunes. El castillo fue construido por Henry de Pomeroy hacia el año 1305 sobre las tierras que el rey de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, otorgó a Ralph de Pomeroy en recompensa por su apoyo a la resistencia durante la invasión normanda de Inglaterra en la batalla de Hastings. Así pues, permaneció en manos de los Pomeroy hasta el año 1540, en el que fue confiscado a Thomas de Pomeroy por Sir Edward Seymour, quien era el protector de su propia hermana, Jane Seymour, la tercera esposa del rey Enrique VIII. De este modo, cuando cayó en manos de Sir Edward, este mandó construir una enorme mansión en su interior, modificando así el aspecto que presentaba la antigua fortaleza. Pero con los cambios políticos de la época, Sir Edward, por su condición de protector de la esposa del rey, se ganó numerosos enemigos, cosa que le llevó a ser detenido por el conde de Warwick en octubre de 1549 y encarcelado posteriormente en la Torre de Londres, y tras ser acusado de 29 cargos contra él, fue ejecutado el 22 de enero de 1552. Como quiera que fuese el destino, los Seymour fueron propietarios y habitantes del castillo hasta el año 1688, en el que fue abandonado, para años después ser devastado durante la guerra civil de Roundhead, Oliver Cromwell contra los Cavalier, que terminó con el incendio. Desde entonces, una lúgubre y oscura leyenda se cierne sobre sus muros, motivo por el cual nadie quiso volver a vivir en él.
Prácticamente casi todos los castillos y las mansiones antiguas del Reino Unido presentan un aspecto similar a este cuando se abandonan. Quizá alguno pudiera pensar que estamos grabando una película de terror, pero lo cierto es que la mayor parte de fortificaciones como este castillo en el que nos encontramos tienen su leyenda de fantasma. Y es verdad que tanto el clima, la niebla, la lluvia, el viento, la soledad, la tranquilidad, pues llevan a pensar a un observador que puede estar en un lugar encantado. Pero lo cierto es que necesitamos pruebas, y las pruebas a veces cuesta conseguirlas. Los investigadores se acercan a estos sitios para ver y desentrañar si entre sus muros, tanto la historia como las evidencias actuales de las investigaciones, pues nos dejan alguna prueba lo suficientemente contundente como para poder llegar a pensar que los fantasmas existen y que pues, se encuentran por aquí. Es el caso de este lugar en el que se cuenta y se dice que hay dos fantasmas. Dos fantasmas, uno que se llama la Dama Blanca y el otro que se llama la Dama Azul. Ambas relacionadas con historias macabras de asesinatos y bueno, pues cosas turbulentas que ocurrieron en el pasado. La verdad es que el lugar impone y lleva a pensar que pueda haber algo entre estos silenciosos muros. Pero quién sabe, que cada uno piense, escuche, observe y saque sus propias conclusiones. Cuenta esta leyenda que cuando Lord de Pomeroy partió hacia unas cruzadas, Lady Margaret de Pomeroy, una bellísima joven de la que éste estaba enamorado, fue encarcelada, aprovechando la ausencia del caballero, por su hermana mayor, Eleonor, la cual estaba tremendamente celosa por su belleza y por su juventud. Se dice que Eleonor la mantuvo presa en las mazmorras de la torre durante casi 2 décadas para luego dejarla morir lentamente de hambre. Y desde entonces se cuenta cómo su fantasma deambula entre dichas mazmorras y la torre de Saint Margaret, situada en las murallas del castillo, donde muchos testigos dicen que suele aparecerse para hacer señas y advertir de su presencia. Otro de los fantasmas populares que dicen que se han visto en este lugar es precisamente la Dama de Azul, una misteriosa aparición que no solamente se limita a la fortaleza, sino que también se dice que aparece por sus alrededores. Se cree que se trata del espectro de la hija de un lord normando que fue violada por su padre, quien estranguló a su bebé producto de su incesto en una de las habitaciones superiores del castillo. Aunque también hay quien dice que fue ella quien le estranguló al niño y, apenada por su crueldad, se tiró por las laderas del castillo, quedando así su espíritu aferrado para siempre a este lugar. Dicen que la visión de este espectro va asociada con un presagio de mal augurio, sobre todo para la familia de Seymour, y que cada vez que se ve, muere alguien. Así pues, se cuenta que en el siglo XIX el doctor Walter Farquhar pudo ver a la Dama de Azul mientras asistía a la esposa del comisario, y pese a que era una mínima dolencia, ésta falleció al poco tiempo de haber sido visto el fantasma de la Dama de Azul. Otra tradición popular cuenta cómo en cierto momento 2 de los hermanos Pomeroy fueron sitiados en el castillo y estos, en lugar de confinarse en él, subieron con sus caballos y armaduras hasta el corredor de la torre y galoparon saltando al vacío, despeñándose por el lugar. Ese punto hoy se conoce como el Salto Pomeroy y se dice que en él, en determinados días y en determinados momentos, se pueden llegar a escuchar gritos y galopes de caballos, así como extraños golpes y misteriosos ruidos. De igual modo, hay muchos testigos que dicen haber visto extrañas luces azules en el castillo, sobre todo en la torre de Saint Margaret,
así como también una misteriosa dama de gris que deambula por entre las estancias, y un curioso y extrañísimo viento muy localizado que se produce en algunos lugares y en determinados días. Durante un minuto vamos a estar en silencio, a ver si captamos algún registro psicofónico en este lugar. Mientras estábamos realizando unas grabaciones psicofónicas en el interior de las mazmorras, que es donde se dice que se aparece esa misteriosa dama de blanco, recogimos una interesante psicofonía en la que parece escucharse una voz que dice Lupe. Poco después, y casi de inmediato, aparece otra más fuerte y clara que dice fuertemente «Quítamelo». Fin de la grabación. Tras ello, y en un momento en el que podemos asegurarles que estábamos completamente solos en el castillo, cuando salimos de la torre donde estaban las mazmorras y después de que Elvira pronunciase el nombre de Eleonor en 2 ocasiones, todos pudimos escuchar varias veces consecutivas un tremendo y espeluznante grito de mujer que parecía proceder del bosque circundante y que, sin duda, no nos dejaría indiferentes. Se ha quedado grabado totalmente. Sí, totalmente. Otra vez. Otra vez. Acabamos de ser testigos de un grito que se oye como si alguien estuviera gritando en la inmensidad del bosque. ¿Otra vez? Pues yo lo he oído aquí, lo único que ocurre es que no sé exactamente decirte si ahí o en otro lado. Yo estoy aquí. Leyenda, mito o realidad, el castillo de Berry Pomeroy es considerado hoy como uno de los 10 lugares más encantados del mundo. Quizás sea para atraer al turismo a la zona, o quizás lo que se cuenta pueda ser tan real que muchos prefieren no acercarse por si acaso apareciese esa misteriosa dama de azul. Pero como a mí me gusta decirles, piensen, elucubren y saquen ustedes sus propias conclusiones.